están? Pues el día de hoy vamos a ver la segunda parte de la práctica de electrocardiograma. Entonces vamos a ver cómo interpretar y cómo hacer los diagnósticos de algunas de las patologías más frecuentes a partir de los conceptos que vimos con los dos videos anteriores. Entonces espero que el video de hoy deje un poquito más claro todo lo que hemos estado viendo y pues que les sea de utilidad, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a recordar los criterios que necesitamos para interpretar un electrocardiograma y lo vamos a hacer a partir de este electro de un paciente sano. Entonces, si recordamos, lo primero que tenemos que calcular en un electro pues es el ritmo. Para el ritmo tenemos ciertos criterios y para valorarlos nos vamos a ir a esta derivación de aquí abajo que es D2 prolongada. Si recuerdan, lo primero que tenemos que ver es que cada onda, antes de cada complejo QRS haya una onda P, como es este caso, y que después de cada onda P haya un complejo QRS, que pues también cumplimos con este criterio. Luego tenemos que ver que P sea negativa en ABR y que sea positiva tanto en ABF como en D2. Entonces aquí se las estoy marcando. Muy bien. Finalmente, para decir que nuestro ritmo es sinusal, tenemos que ver si el intervalo RR es constante. Entonces, aquí entre nuestro primer complejo QRS y el siguiente tenemos 4 cuadros grandes, así como entre el segundo y el tercer complejo QRS. Sin embargo, entre el tercer y el cuarto complejo QRS tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes. Así como entre los siguientes dos latidos también tenemos 6 cuadros grandes y luego se vuelve a hacer pequeño el intervalo RR y luego vuelve a crecer otros 2 latidos. Entonces muchos de ustedes ya estaban diciendo, este paciente ya no tiene un ritmo sinusal porque no cumple con el criterio del intervalo RR constante. Y pues tienen razón. Lo que aquí está pasando es que nuestro paciente tiene algo que se llama una arritmia sinusal, que es básicamente una variación normal que existe en la frecuencia cardíaca con respecto a nuestro ciclo respiratorio. Entonces, cuando nuestro paciente inhala, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, y cuando nuestro paciente exhala, la frecuencia cardíaca disminuye. Con base en esto podemos deducir que en esta parte el paciente está inspirando y en los siguientes latidos el paciente está expirando. ¿Ok? Entonces tener estas leves variaciones en pues, los intervalos RR es completamente normal. ¿Vale? Bueno, ahora procederíamos a calcular la frecuencia cardíaca. Sin embargo, como nuestro intervalo RR no es constante, no podemos usar las estrategias que vimos en los videos anteriores de dividir 300 entre el número de cuadros grandes en un intervalo RR. Aquí vamos a usar otra estrategia que va a consistir en contar 30 cuadros grandes que van a equivaler a 6 segundos y lo que vamos a hacer es ver cuántos latidos o cuántos complejos QRS tenemos en esos 6 segundos. Esta es una estrategia que vamos a usar cada vez que tengamos una arritmia o un intervalo RR que no sea constante. Porque pues en un intervalo RR que no es constante, si usamos pues un solo latido no nos va a servir para calcular todos los latidos que pueda haber en un minuto. No sé si me explico. Muy bien, entonces aquí ya estamos marcando nuestros 30 cuadros grandes. Ahí están. Entonces los cuadros grandes van, ahí está nuestro intervalo de 6 segundos. Vamos a contar cuántos QRS tenemos en este periodo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos QRS o 6 latidos en estos 6 segundos. Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente una regla del 3, ¿no? Porque si en 6 segundos tenemos 6 latidos, tenemos que ver cuántos
cuántos latidos tenemos en 60 segundos, ¿no? Que serían pues 1 minuto. Entonces multiplicamos 60 por 6 y lo dividimos entre 6. Y eso nos va a dar que tenemos 60 latidos por minuto en este paciente. Entonces hasta ahora llevamos que el ritmo del paciente pues tiene una arritmia sinusal que es completamente fisiológica y se asocia al ciclo ventilatorio, y que nuestra frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. Súper. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que calcular? Lo siguiente que vamos a calcular son los intervalos. ¿Ok? Entonces, si recordamos, tenemos 3 intervalos que son muy importantes para analizar nuestro electrocardiograma. Los vamos a anotar aquí arriba. Entonces, primero tenemos el intervalo PR, luego tenemos el intervalo QRS y luego tenemos el QT. Entonces, para analizarlos nos vamos a regresar otra vez a nuestro D2 prolongado. El intervalo PR recordamos que va del principio de la onda T hasta antes del inicio del QRS, y vamos a contar la cantidad de cuadritos chiquitos que hay. Entonces, recordamos que un cuadrito chiquito mide 0.04 segundos, y entonces a partir de eso vamos a ver la duración de este PR, que son 4 cuadritos chiquitos, ¿no? 0.04 por 4, entonces tenemos que nuestro intervalo PR mide 0.16 segundos. Lo vamos a escribir aquí arribita. Ahí está. Luego lo siguiente que vamos a calcular en la misma derivación es nuestro QRS, que pues está más fácil, mide nada más un cuadrito chiquito, o sea 0.04 segundos. Igual lo anotamos aquí arriba. Y pues ya, finalmente va nuestro intervalo QT, que como podríamos recordar va desde el inicio de nuestro complejo QRS hasta el final de nuestra onda T. Todo esto. Ok, y ahora vamos a contar cuántos cuadritos chiquitos son. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros chiquitos. Entonces tenemos que nuestro intervalo QT en este caso mide 0.36 segundos. Y también entra pues dentro del parámetro normal, que si recordamos era menor a 0.44 segundos. Igual lo anotamos aquí arriba y ya terminamos con nuestros intervalos. Ahora, el último paso que vimos la semana pasada que tenemos que calcular ahorita es el eje de despolarización cardíaco. Lo vamos a hacer de la manera rápida usando nada más D1, que va a estar marcado en el eje de nuestras X, y ABF, que es nuestro eje de las Y. Entonces ABF, si se dan cuenta, es positivo, y D1 también es positivo, ¿va? Entonces nuestro eje de despolarización queda en este cuadrante inferior derecho, y con eso ya podemos decir que nuestro corazón tiene un eje de despolarización normal. No tenemos que ir más allá. Muy bien. Ahora que ya calculamos nuestro electrocardiograma normal, vamos a proceder a ver qué patologías vamos a ver el día de hoy. Son bastantes. Lo que vamos a ver el día de hoy es dilatación auricular, hipertrofia ventricular, bloqueos AB y bloqueo de rama, Wolff-Parkinson-White e infarto agudo al miocardio. Entonces, vamos a empezar con la dilatación auricular, que, quiero que se imaginen su corazoncito. Aquí está, con sus 4 cámaras. Y si aumentamos el volumen de nuestras aurículas, lo que va a pasar es que estas se van a distender, ¿okay? De esta forma. Cuando se distienden, cuando tenemos una sobrecarga de volumen, ¿vale? Entonces, si por alguna razón la sangre no está fluyendo de forma adecuada, se está quedando estancada en las aurículas, pues esto va a hacer que estas se dilaten, aumenten su tamaño. Y la otra forma en la que conocemos a este padecimiento es como crecimiento auricular. Entonces quiero que se imaginen también que al dilatarse las aurículas,
las fibras musculares que las comprenden como que se van a separar un poquito entre ellas, y eso lo que va a provocar es que va a aumentar el tiempo de despolarización de las aurículas, y también al aumentar el tiempo de despolarización van a estar generando mayor corriente, lo cual a su vez nos va a dar un mayor voltaje en el electrocardiograma, ¿okay? Y esto porque se da básicamente porque al dilatarse las aurículas como que se separan los miocardiocitos entre sí, y pues como que tarda más la electricidad en pasar de un miocardiocito al que sigue. Entonces tenemos dos aurículas, por lo tanto tenemos crecimiento auricular derecho y crecimiento auricular izquierdo. Aquí es importante mencionar que cada aurícula va a dar una porción determinada de nuestra onda P. Entonces la aurícula derecha lo que nos va a dar es el voltaje o la amplitud de nuestra onda P. Ahí está en el eje de las Ys, que acuérdense que ahí teníamos el voltaje. Nuestra aurícula izquierda nos va a dar la duración en el tiempo de la despolarización auricular. Entonces nos da la duración. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener un crecimiento de la aurícula derecha, pues va a aumentar el tiempo de despolarización de esta aurícula, y lo que vamos a ver es un aumento en la amplitud de nuestra onda P. En nuestra derivación de 2 se vería más o menos de esta forma, mucho más picuda, más elevada, con un aumento mayor a 2.5 milímetros. ¿Okay? Entonces va a valer más o menos lo que valen 2.5 cuadros chiquitos. ¿Okay? Ahora, también es importante ver la morfología que va a tener nuestra onda P en nuestra derivación de B1. Entonces, la morfología que va a tener la onda P en nuestra derivación B1 también va a ser sumamente importante. Hay que recordar que normalmente la onda P en B1 se va a ver como una deflexión isodifásica, primero con una derivación positiva, seguida de una derivación negativa. La primera deflexión nos las va a estar dando nuestra aurícula derecha, mientras que la segunda derivación normalmente va a estar dada por la aurícula izquierda. Entonces, pues, ¿qué va a pasar si tenemos un crecimiento de la aurícula derecha? La porción que le corresponde a la aurícula derecha va a estar aumentada en voltaje de esta forma. Entonces, nuestra onda ya no va a ser isodifásica, sino que va a tener una deflexión predominantemente positiva mayor a 1.5 milímetros en B1. Entonces vamos a ver estas dos morfologías. A esto normalmente lo llamamos con el nombre de P pulmonar, porque es un hallazgo frecuente en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Pero pues de eso ya verán más adelante en sus clases de cardiología. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, ya vimos que la aurícula izquierda nos da la duración de la onda P, y por lo tanto en nuestra derivación D1 lo que vamos a ver es un aumento en el tiempo de la despolarización, como ya habíamos mencionado, con una morfología así como medio con una muesca, ¿no? Eso pasa porque la primera jorobita está dada por la despolarización de la aurícula derecha, y la segunda jorobita es la despolarización de la aurícula izquierda, que justamente al tener un crecimiento pues se va a tardar más en despolarizarse, entonces se despolariza después, por eso se ve después, ¿va? Ahora, ¿cómo la vamos a ver en B1? Pues va a pasar lo opuesto un poco a lo que veíamos en el crecimiento de la aurícula derecha, y en esta ocasión la deflexión va a ser negativa, mayor a 1 milímetro. ¿Okay? Entonces esto es lo que vamos a ver en B1. Esta patología de crecimiento de la aurícula izquierda también se le conoce con el nombre de P mitral, porque es frecuente que la encontremos en patologías que afectan
a la válvula mitral, que si recuerdan es la que conecta a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. Este es el caso de una mujer con hipertensión arterial de larga evolución y vamos a analizar su electrocardiograma. Nos vamos a nuestro D2 extendido, vemos que tenemos unas ondas P y todas estas ondas P están seguidas por complejos QRS. Ahí está, nuestro intervalo RR mide más o menos 3,5 cuadritos, es bastante constante, entonces nuestra ABR también es negativa, D2 es positiva y ABF es positiva. ¿Okay? Entonces este electro parece tener un ritmo sinusal. Ahora quiero que nos fijemos específicamente en la morfología de las ondas P. Si se dan cuenta tienen una forma como de jorobita, ¿no? Duran mucho en el tiempo, mucho más de lo que duraría una P normal como la que vimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver cómo está en B1. En B1, si se dan cuenta, la porción de flexión negativa del QRS como que tiene un valor, o sea, dura más en el tiempo, está más gordita, ¿no? Entonces, ya con estos dos hallazgos podemos hacer un diagnóstico de crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es una mujer de 78 años con EPOC. Entonces otra vez nos vamos a nuestra D2 extendido. Encontramos nuestras ondas P. Entonces aquí tenemos todas nuestras ondas P y después de la onda P tenemos todos nuestros QRS, ¿no? Ya desde aquí se ve medio rarita la morfología de las ondas P, si se dan cuenta. Este QRS no lo pelen, es una extrasístole y lo vamos a ver más adelante. Pero si se dan cuenta, todos nuestros intervalos RR fuera de esa extrasístole son constantes, ABR es negativo, ABF es positivo y D2 es también positivo. Entonces aquí lo importante es ver, ahora sí nos vamos a enfocar en la morfología de nuestra onda P. Si se dan cuenta está un poco más picuda de lo normal. Y si ponemos mucha atención podemos ver que justito alcanza los 2,5 milímetros, sobre todo esta de aquí que estoy circulando. Ahora, este electro la verdad es que a mi parecer no cumple adecuadamente con el criterio diagnóstico en B1. Sin embargo, porque se ve bastante isodifásica la onda, sin embargo, pues con la morfología que encontramos en D2 ya podemos hacer un diagnóstico de crecimiento de la aurícula derecha. Ahora, ya que acabamos con crecimiento auricular, vamos a seguir con la siguiente patología, que es hipertrofia de los ventrículos. Así como en crecimiento auricular tenemos crecimiento auricular derecho y crecimiento auricular izquierdo, para la hipertrofia ventricular pues también tenemos hipertrofia del ventrículo derecho e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en las aurículas hablamos de dilatación y en los ventrículos de hipertrofia, porque en los ventrículos esta patología se va a presentar en vez de por una sobrecarga de volumen, aquí vamos a tener una sobrecarga de presión. Entonces los ventrículos van a tener que estar luchando contra una fuerza de poscarga muy grande y al estar aumentada la poscarga aumenta la fuerza de contracción necesaria para mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces por eso hablamos de la sobrecarga de presión. Pasa lo mismo con cualquier otro músculo del cuerpo. Si le aumentas la carga contra la que está teniendo que trabajar, pues va a tener una hipertrofia. Entonces, en la hipertrofia del ventrículo derecho, lo que vamos a ver es que el vector promedio de despolarización del corazón va a estar desviado hacia la derecha más de 100 grados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 90 grados, aquí están más o menos 120 grados y pues ya, todo este cuadrante inferior izquierdo nos habla de que hay una desviación del eje a la derecha. Luego, dice que R en B1 es mayor a R en B6. ¿Esto por qué se da? Entonces, vamos a dibujar otra vez nuestro corazón y vamos a tratar de analizar lo que están viendo tanto nuestra derivación B1 como B6.
Entonces aquí está el eje, el vector principal de despolarización del corazón. B1 lo va a estar viendo como una S y B6 lo va a estar viendo como una onda R grande. Ahora, ¿qué pasa si este vector de despolarización, al hipertrofiarse el ventrículo derecho, pues se va a mover hacia el lado derecho, ¿no? Con la desviación del eje que ya habíamos mencionado. Entonces, al moverse hacia el lado derecho, pues B1, ¿qué va a pasar? B1 va a ver este vector en la hipertrofia del ventrículo derecho como una onda R, mientras que B6 va a verlo como, aquí lo va a ver como una deflexión negativa o una onda S. Por eso R en B1 va a ser de mayor tamaño que R en B6, porque el eje está yendo hacia B1, un poco más que hacia B6. ¿Va? Muy bien, entonces eso es lo principal de hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora vamos a hablar de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que como es el ventrículo más grande, que tiene que trabajar contra unas presiones mayores, pues su hipertrofia es mucho más frecuente. Hay miles de criterios para diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí les puse solo algunas. Se pueden aprender las que quieran, de preferencia todas. Las más importantes yo creo que son Sokolov-Lyon y la de Cornell. Entonces, Sokolov nos dice que S en B1 más, esta onda S, ahí está dibujada, más R en B6. Así, si sumas los cuadritos chiquitos que tienen estas dos ondas y te da arriba de 35 milímetros, podemos hablar de que nuestro paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque pues tanto S en B1 como R en B6 nos van a estar hablando de el principal o el vector de despolarización más grande de los ventrículos, ¿no? Que pues es el que va a estar marcado aquí. Ese es el vector de despolarización más grande. Luego pues tenemos el índice de Cornell, que es el que está aquí abajito, que va a consistir en sumar R en ABL más S en B3. Y pues si este número es mayor a 28 milímetros en hombres o mayor a 20 milímetros en mujeres, hacemos el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo derecho. De hecho, este es el índice más como con mayor sensibilidad, entonces apréndanselo. Estos tres de aquí abajo también son importantes, pero no tanto. Sokolov y Cornell son los más importantes. También luego está este índice de Lewis, que es de mis favoritos porque te habla de hipertrofia de cualquiera de los dos ventrículos. Entonces lo que vamos a hacer es ver la derivación de 1 y la derivación de 3. Y lo que vamos a hacer es sumar R en D1 más S en D3. Y a esta suma, ahí están. Entonces R en D1 mide 3 cuadritos o 3 milímetros. Y luego S en D3, pues aquí también lo tenemos marcado. Y a esta cantidad de 3 más 1 le vamos a restar lo que mide S en D1, 12 cuadritos o 12 milímetros, y le vamos a sumar lo que mide R en D3, que son 14 milímetros. Hacemos esta ecuación y nos da menos 22 milímetros. Como podemos ver aquí arriba, cualquier número menor a menos 14 milímetros nos habla de una hipertrofia del ventrículo derecho, mientras que cualquier número mayor a 17 milímetros nos habla de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y por eso me gusta el índice de Lewis, que pues sirve para las dos. Ahora vamos a hablar de otro hallazgo que podemos tener al hablar de hipertrofia ventricular, que son las anomalias en la repolarización secundarias a hipertrofia ventricular. Estas son básicamente pues depresión del segmento ST e inversión de la onda T. Ya veremos más adelante que todas las patologías que causen una perfusión inadecuada en el miocardio nos van a dar anomalías tanto en el segmento ST como en la inversión de la onda T, ¿va? Entonces también es algo que vamos a encontrar en isquemia y en infarto.
En este caso, estos cambios se deben a que el subendocardio no está perfundido, aquí debería decir perfundido, perdón, no está perfundido adecuadamente y por lo mismo tarda más en repolarizar, ¿no? Porque imagínense que al momento en que crece, se hipertrofia el músculo, pues es más difícil para las coronarias que el aporte sanguíneo llegue al subendocardio. Si no llega el aporte sanguíneo, no llegan adecuadamente ni los nutrientes ni el oxígeno. Y si no llegan adecuadamente los nutrientes y el oxígeno, la repolarización va a tardar más. Básicamente porque la repolarización, al usar bombas de iones, pues se trata de un proceso activo, ¿vale? Entonces va a ser directamente proporcional o directamente dependiente de la cantidad de nutrientes y oxígeno. Y por eso pues las anomalías en la repolarización. Aquí hay un ejemplo que de hecho ya lo habíamos visto hace ratito, de la mujer con hipertensión arterial de larga evolución. Entonces ahí tenemos, vamos a analizar, ahí tenemos que tiene crecimiento de la aurícula izquierda, como habíamos visto en el caso anterior, o sea, es el mismo caso. Y ahora nos vamos a fijar, vamos a tratar de ver si tiene crecimiento ventricular. Entonces, primero vamos a calcular el eje de despolarización. ¿Ok? Entonces, para eso recuerden que nos fijamos en dos derivaciones específicas, que es D1 y ABF. ABF, si se dan cuenta, pues es principalmente negativo. Tiene 3 milímetros hacia arriba y 1, 2, 3, 4, casi 5 milímetros hacia abajo. Entonces ABF es negativo. Hacemos nuestro diagrama, ahí está D1, es positivo, ABF es negativo y ahí vemos que nuestro eje está desviado a la izquierda. Esa es una primera pista sobre el tipo de hipertrofia que puede tener esta paciente. Ahora vamos a sacar el índice de Sokolov. Entonces, o sea, si quieren ustedes sacar los demás índices, adelante. Ahorita nada más vamos a sacar el de Sokolov y para eso pues vamos a sumar los milímetros que tenemos en B1 más pues el voltaje que tenemos en B5 o en B6. Normalmente usamos la derivación que tenga la R más amplia, en este caso pues es B5. Y pues ya calculamos que en B1 nuestra S mide 12 milímetros y bueno, luego vamos a calcular cuánto mide en B5 porque ya, como ya dijimos, su R es más grande que en B6. Tenemos 5, 10, 15, 20, 24, 25 centímetros. Le vamos a poner 24 y sumamos 12 más 24, que nos da igual a 36 milímetros. 36 milímetros es pues un poco más grande que 35 milímetros, entonces este electro cumple con el criterio de Sokolov para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Además pues de el crecimiento auricular izquierdo que ya le habíamos diagnosticado anteriormente a esta mujer con hipertensión. Si quieren y tienen tiempo de calcular la hipertrofia ventricular izquierda usando los demás índices, pues adelante. Ahorita por cuestiones de tiempo y practicidad nada más vamos a usar el índice de Sokolov. Bueno, ya que hablamos de crecimientos e hipertrofias, ahora vamos a hablar de lo que son las arritmias, ¿vale? Entonces, las arritmias son problemas que existen en la frecuencia, regularidad, lugar de origen o conducción del impulso eléctrico. Tenemos estos 5 grupos principales en los cuales podemos dividir las arritmias para su estudio. Entonces, el primer grupo que vamos a ver es este aquí, que son arritmias de origen sinusal, que son aquellas que empiezan en el nodo SA, pero van muy rápido, lento o de manera irregular. Aquí podemos encontrar a las taquicardias, a las bradicardias y la arritmia sinusal, que es esta arritmia que habíamos quedado, que está asociada al ciclo ventilatorio y que tenía nuestro primer paciente, el del electrocardiograma normal. ¿Se acuerdan? Muy bien, esa es la arritmia sinusal. Luego vamos a ver los ritmos ectópicos, que es una despolarización que empieza afuera del nodo SA por aumento en la automaticidad de alguno de los marcapasos secundarios que pues le ganan en la frecuencia de despolarización
al nodo sinoauricular. Dentro de este grupo encontramos a las contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles, que ya vimos algunas me parece en el segundo caso, y pues de las que vamos a hablar más adelante porque son bastante frecuentes. Luego están los ritmos de reentrada, tenemos la taquicardia con reentrada en el nodo AB, que también se llama taquicardia supraventricular paroxística. Luego están los bloqueos, es este grupo 4, que hablan de obstrucción o retraso en la conducción del impulso eléctrico. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a los bloqueos atrioventriculares y a los bloqueos de rama. Finalmente tenemos los síndromes de preexcitación, que son vías de conducción accesoria que funcionan como un atajo eléctrico, como para saltarse al nodo atrioventricular y que el impulso llegue más rápido a los ventrículos. Y el ejemplo clásico es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Muy bien. Ahora, antes de pasar a hablar de las arritmias que mencionamos anteriormente, quiero recordar cuáles son los fenómenos en el sistema de conducción eléctrico del corazón que ocurren asociados a un trazo normal como el que estamos viendo aquí de un electrocardiograma. Entonces, recordamos que lo primero que ocurre es la despolarización del nodo SA. Luego, pues este impulso eléctrico va a despolarizar las aurículas, que se va a marcar como la onda P. El impulso va a llegar al nodo atrioventricular, más o menos aquí. Y luego este segmento PR nos va a estar hablando de la pausa fisiológica que existe en el nodo AB entre este retraso fisiológico. Entonces, después de este retraso fisiológico, el impulso llega a los ventrículos, los despolariza, primero la porción septal, que está representado por la onda Q, luego la pared anterior de los ventrículos, que en este caso si estuviéramos viendo B6, estaría representado pues con la onda R. En caso de que estuviéramos viendo B1, pues sería una onda S profunda, ¿no? Pero ahorita que es B6, la onda R representa a la pared anterior, mientras que la onda S representa la despolarización de la base del corazón. Después de que se han despolarizado los ventrículos, pues vendría lo que viene siendo ahora sí la contracción ventricular, ¿no? Entonces primero los tienes que despolarizar para después poder llevar a cabo la contracción del miocardio. Y ya que el miocardio se contrajo, pues ahora sí va a haber una repolarización de los ventrículos que está dada, pues, como podemos ver aquí, por la onda T. Muy bien, entonces ya si tienen claro todos estos fenómenos, se les va a hacer muy fácil entender por qué se llevan a cabo y cuáles son las consecuencias en el electrocardiograma que tiene cada tipo de arritmia. La primera arritmia que vamos a ver son las extrasístoles ventriculares, que son extremadamente frecuentes. De hecho, era muy común que si alguno de sus compañeros tomaba café antes de la práctica de electro, cuando le aplicábamos los electrodos, era probable que tuviera una extrasístole. Estas extrasístoles a lo que se refieren son impulsos eléctricos que inician en los ventrículos. Entonces, por alguna razón, las fibras de Purkinje tienen una frecuencia de disparo mayor a la frecuencia que tiene el nodo SA, y al tener esta frecuencia mayor de disparo es como si el impulso eléctrico, en vez de viajar por una carretera de alta velocidad que estaría representada por el sistema de conducción normal, en vez de viajar por ahí, el impulso eléctrico decide irse por el camino de terracería. Y además pues lleva una dirección diferente. En vez de ir nodo SA, nodo AB, ramas, fibras de Purkinje, el impulso va a empezar en las fibras de Purkinje y de ahí se va a mover como en sentido contrario un poco. Entonces, debido a esto, la morfología que van a tener las ondas en las extrasístoles ventriculares van a ser como raras, diferentes. Y además van a tener, si se dan cuenta, van a estar como más gorditas, van a llevar más tiempo, ¿no? Porque se está yendo a través de la terracería, la despolarización ventricular,
y pues obviamente no va a ser tan rápida como si te fueras por la carretera de alta velocidad. En este electro podemos ver aquí nuestras extrasístoles ventriculares. Si se dan cuenta, son sumamente amplias y están dadas antes de tiempo. Entonces el intervalo RR que tenemos en estos latidos, si se dan cuenta, pues está teniendo un intervalo constante de 3 y cachito cuadritos grandes, pero luego esta extrasístole viene antes de tiempo, ¿no? Hay nada más como 2 cuadros grandes entre el latido anterior y la extrasístole. Y pues ahí podemos ver que está aumentada en tiempo de manera bastante significativa con respecto a un complejo QRS normal. Otra cosa que sería importante mencionar es que cuando tenemos 3 extrasístoles continuas, ya estamos, o más, ya podemos hablar de una taquicardia ventricular. Pero pues este no es el caso. Aquí todavía es un paciente con extrasístoles aisladas, ¿no? Todas estas que estoy señalando son extrasístoles ventriculares, o sea, impulsos que se forman en los ventrículos y están produciendo que los ventrículos se despolaricen y se contraigan antes de tiempo. Todas estas que estoy señalando. Bueno, y ahora ya que vimos la extrasístole ventricular, vamos a hablar de los bloqueos atrioventriculares. Estos se refieren a una obstrucción o a un retraso en la conducción del impulso eléctrico en cualquier parte del nodo AB o el haz de His. ¿A qué se refiere esto y cómo lo podemos ver en el electrocardiograma? Bueno, para entenderlo vamos a dibujar aquí un trazo normal del electrocardiograma. Entonces, primero tenemos a nuestra onda P, que es esta chiquita que va primero, que va seguida de un QRS. Y pues este segmento que hay aquí es lo que tarda el impulso en pasar de las aurículas hacia los ventrículos. Entonces, vamos a ver que en un bloqueo atrioventricular de primer grado, esta obstrucción o retraso en la conducción del impulso eléctrico a través del nodo SA se va a ver como un retraso en la conducción. Entonces, todos los impulsos eléctricos que vienen de los atrios van a prolongar el intervalo PR a más, ahí debería decir más, a más de 0.2 segundos. Entonces, básicamente todos los impulsos van a pasar, pero van a tardar más en hacerlo. Y el intervalo PR se va a prolongar, como podemos ver en este esquemita de aquí abajo. Entonces va a durar más de 0.2 segundos. Sin embargo, algo que es muy importante es que todas las P's van a generar un complejo QRS. ¿Okay? Entonces ahí está la onda P y está generando su complejo QRS. Eso quiere decir que todas las despolarizaciones de las aurículas están llegando a los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa en los bloqueos AB de segundo grado? En estas, no todas las ondas P generan un QRS. Los bloqueos de segundo grado los vamos a dividir en 2 tipos. Entonces vamos a tener los bloqueos atrioventriculares MOVITS 1, que son los que están aquí arribita en azul. Y luego tenemos los MOVITS 2. ¿Okay? Los MOVITS 1 hablan de bloqueos dentro del nodo AB. Entonces, lo que pasa aquí es que cada impulso atrial le cuesta más trabajo pasar, por lo tanto el intervalo PR se va a prolongar progresivamente. Entonces, se va haciendo largo, hasta que va a haber una onda que ya de plano no pasa y entonces no genera QRS. Entonces lo vamos a ver de esta forma más o menos. Ahí está el PQRST, otra vez P, Q, RST, P, QRST. Noten como cada vez se va alargando más el intervalo PR, como que el impulso tarda más en pasar, hasta que de plano hay una P que no está conduciendo nada. ¿Ok? Entonces eso es lo que pasa en un MOVITS 1. Ahora, lo que pasa en el MOVITS 2 es que el bloqueo está por debajo del nodo AB. En estos casos no hay un alargamiento progresivo del PR y más bien lo que pasa es que hay una conducción que es todo nada. Entonces, o
o pasa de las aurículas a los ventrículos la despolarización, o de plano no pasa, y lo hace sin un patrón definido. Bien, ahora vamos a pasar a ver unos ejemplos para entender mejor esto de lo que estoy hablando. Entonces, en este caso, otra vez nos acercamos a nuestro dedo prolongado y vamos a localizar a nuestras ondas P y a nuestros complejos QRS. Entonces, ahí tenemos la onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. ¿Ok? Ahora ya marcamos todas nuestras ondas P y vamos a suponer que ya también calculamos si el ritmo es o no sinusal, ya calculamos la frecuencia cardíaca, en este caso claramente los intervalos RR no son constantes, entonces tendríamos que usar la estrategia que les enseñé hace rato de los 6 segundos. Ya calculamos todo eso, ahora vamos a ver los intervalos PR, ¿vale? Entonces en este caso el intervalo PR es más o menos como de 5 cuadritos, más o menos, 4 o 5 cuadritos, mientras que el siguiente intervalo es 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, bueno, como 6, ¿no? Y luego está esta onda P, que pues no está conduciendo. Y luego viene otra vez una onda P, más o menos con 4 cuadritos de intervalo PR. Y luego viene otra onda P con 6 cuadritos. Luego la siguiente es una onda P que no conduce. Luego pues vemos que este patrón se repite, ¿no? A lo largo del electrocardiograma. Entonces, como tiene un patrón definido, con PR que se va alargando progresivamente hasta llegar a una P que no conduce, podemos decir que este electrocardiograma es consistente con un diagnóstico de Mobitz tipo 1. Y ahí, bueno, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Entonces otra vez nos acercamos a nuestro dedo extendido. Aquí está un poquito más difícil de localizar a las ondas P debido a como... Supongo que es como ruido, pero pues ahí se pueden localizar más o menos. Ahí las estoy marcando antes de los complejos QRS. Ahí están todas nuestras ondas P. Entonces vamos a borrarlo para que poder analizarlo adecuadamente. Y vamos a ver que nuestros intervalos PR más o menos todos miden 4 cuadritos. Luego esa P no conduce. Otra vez este intervalo PR mide 4 cuadritos. 4 cuadritos. El siguiente intervalo PR son otros 4 cuadritos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es que ahorita que ya analizamos todo el electro, es que el intervalo PR es constante y luego de la nada tenemos P's que no conducen a ninguna R, ¿vale? Entonces, este patrón va a ser característico de un Mobitz tipo 2, porque tenemos P's que conducen y otras que no, en un fenómeno más o menos todo o nada. Bueno, y ahora vamos a ver lo que son los bloqueos AB de tercer grado. Estos bloqueos son sumamente peligrosos, se consideran emergencias médicas y necesitan que se les pongan marcapasos lo antes posible. Un bloqueo AB de tercer grado se refiere a un bloqueo completo. Eso quiere decir que ninguno de los impulsos que se generen en los atrios, en el nodo SA, va a pasar a los ventrículos, ¿ok? Entonces, por lo mismo, los atrios van a llevar su ritmo de contracción y por su parte los ventrículos van a llevar una frecuencia de contracción completamente distinta, ¿no? Entonces los nodos SA se van a estar guiando y se van a estar despolarizando gracias al nodo SA. Sin embargo, este impulso no va a llegar a los ventrículos porque de plano no está pasando a través del nodo AB, ¿ok? Entonces, por lo mismo, los ventrículos generan sus propios ritmos, algo que se llama ritmo de escape, que va a tener una morfología igual al de una extrasístole. Y si lo piensan tiene mucho sentido porque en un ritmo de escape se va a estar generando
la despolarización de los ventrículos en las fibras de Purkinje, ¿ok? Entonces, otra vez nuestra conducción nerviosa va a estar tomando el camino de terracería para avanzar. Lo va a hacer de una manera más lenta y nos va a dar un complejo QRS medio extraño, ¿va? Ahora sí, la mejor parte, vamos a ver un electro para analizarlo. Entonces, aquí está nuestro electro. Nos vamos a acercar otra vez al dedo extendido que tanto nos gusta. En este electro, si se dan cuenta, el QRS no está tan raro como en una extrasístole. De hecho, están bastante normalitos. Este es nuestro QRS y lo que vemos aquí junto, de hecho, es una onda P que se está sobrelapando al QRS. Entonces, porque acuérdense, está la onda P, acuérdense que llevan un ritmo diferente a la contracción ventricular. Entonces ahí estamos marcando las P, las ondas T y el complejo QRS. Como podrán ver, traen un desmadre. Sin embargo, el intervalo RR que podemos ver es relativamente constante. Entonces, los ventrículos traen una frecuencia establecida, aunque no lo parezca. Entonces aquí nuestro intervalo RR es como de 3, 6, como 7 cuadritos y cachito, ¿no? Y luego, esto nos va a dar aproximadamente una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, más o menos. Y el siguiente intervalo RR, pues mide 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos y cachito también. Entonces ahí podemos ver cómo son constantes el intervalo RR. Y que pues nos está hablando de una despolarización dada por las fibras de Purkinje. Luego estamos viendo que nuestras ondas P pues no están conduciendo, la verdad, o sea, algunas están ahí sobre la onda QRS, parece haber un intervalo RR, pero realmente no, como que van a su ritmo completamente, ¿no? No hay ninguna relación con los complejos QRS. Y de hecho, pues si calculamos el ritmo que llevan las ondas P, pues también llevan un ritmo establecido. Entonces, por ejemplo, de esta onda P a la siguiente tenemos 4 cuadros grandes. Entonces nos da una frecuencia aproximadamente de 75 latidos por minuto, que pues es una frecuencia cardíaca acorde a la despolarización del nodo SA, mientras que los 45 latidos por minuto tienen que ver con la despolarización, con la frecuencia de despolarización de las fibras de Purkinje. Y pues nada, entonces con todo esto podemos decir que este electrocardiograma nos habla de un bloqueo AB completo o de tercer grado.